¿Habéis entendido el juego? Lo volvemos a explicar, pero ahora ya lo sabéis. Si recordáis, antes de empezar yo he dicho, voy a hacer un juego con un pañuelo, ¿verdad? Para hacer el juego necesitamos un pañuelo. Si recordáis, porque a lo mejor podéis pensar que si yo digo un voluntario a dedo, podéis pensar que estamos compinchados. No. Vamos a hacer algo diferente. Yo voy a coger algo que tengo en mi maleta, cualquier objeto que tenga por ahí, lo voy a lanzar y al que le caiga saldrá a ayudarme, ¿vale? ¿Está claro? Por ejemplo, voy a coger, pues yo que sé, este cactus, por ejemplo. No pasa nada, ¿vale? Entonces, al niño que le caiga el cactus, saldrá a ayudarme, ¿vale? Yo me doy la vuelta así, ¿vale? Chicos, pero si no pincha casi, si pincha súper poco, va. Venga, yo lo lanzo. A ver, ¿a quién le ha caído? ¿Tienes aquí? ¡Fuerte el aplauso para ella! ¿Cómo te llamas? Despacito, vente. Vale, chicos, no hay que obligar a nadie. Cogemos el segundo papel. Que lo echamos en la boca. Patricia, es para hoy, ¿eh? Cogemos el tercer papel. Cógelos todos pegados y mételos en la boca. Aunque seas uno, todos en la boca. Bueno, el otro también. ¿Qué te puede hacer en la boca? El mío no está acompañando ya. ¿Cómo va, Patricia? ¿Quieres o no quieres? No quieres. Pregunto. A ver. Venga, va, dice que sí. Venga, te lo voy a recomponer. Mete los dedos en la boca. Adentro. Así, mastica. Que no te lo da, ¿eh? ¡Truco!
algo? ¿Un señor? ¿Una hormiguita? ¿Un chinito? Nada, ¿no? Fijaros, chicos, nada en el pico de paca. Preparad el cronómetro, ¿eh? Cogemos el estuche de cartas. Introducimos, fijaros, el estuche dentro de los con los dedos. A ver, con los dedos. Una. A ver, con los dedos. Una. Dos. Y a la que va. ¿Ven? Fijaros que si hago así. Fijaros que ella, para que sea el único billete del mundo firmado. El único billete. Ya lo tienes como jugador, porque es lo que tenemos en junta siempre en todos los sitios. Ya lo tienes. Un billete con su firma. Ponte si quieres un debajo, pero los mejores debajo. Fijaros, Paula. Fijaros que Paula ha cogido su billete y le ha puesto su firma. Pues voy a hacer lo siguiente, manos remangadas, ¿vale? Paula, yo te he prometido que te iba a donar el valor, ¿verdad? ¿Qué valor quieres que convierta en este billete? ¿En cuánto quieres que lo convierta? En lo que tú me digas. ¿Dime? Ah, en 9.500. Se coge el billete, fíjate, ha cambiado de color, abrimos por aquí, y fíjate que son 500 euros, fijaros, 500 euros con tu firma. Fíjate que está con su firma. Oye, un aplauso para ella, ¿eh? 500 euros con su firma. ¿Cómo sabes? Con este juego, ese es el juego. Ella me ha pedido un billete de 500, ¿sí o no? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué nos ha gustado? No os ha gustado. Espera, Paula, a ver. Devuelve el billete, porque claro, este billete no te parece muy bien, ¿verdad? No te gusta mucho el juego. Mira, es verdad que lo he hecho desaparecer, pero puedo hacer aparecer tu billete en unas condiciones imposibles, con tu firma, si quieres. Mira, yo me guardo este, y lo que hago es hacértelo aparecer en un sitio, a lo mejor que tú no puedes ver, es imposible. Fíjate, ¿qué es lo que hay dentro de la cáscara? Un plátano, efectivamente, porque tiene que ser un bollicao, ¿verdad? Hubiéramos flipado todos, ¿eh? Abre el plátano, quítale una cáscara, quítale la segunda. Una ayuda, venga, ya está. Vale. Vale, ¿ves algo? No, muerde un poquito más, mujer. ¿Ya no? ¿Tú tienes un bocadito de té? No. Bueno, un poquito más para que llegue a la mitad y yo creo que iba a aparecer tu billete, ¿eh? No, tampoco. Paula. ¿Tú no vas a un plátano o qué? Es que me he vuelto a equivocar. Bueno, ¿seguimos o no? No, espera, un momento. No voy a coger nada en mis manos, voy a coger la bolsa así y te voy a dar la bolsa. Elijas uno, el que tú quieres de los tres. Coge uno de los tres. Cógelo ahí, dame la punta de mis dedos. Nada en esta mano, nada en esta otra. Vamos a intentar partirlo por la mitad, así, ¿vale? Nada aquí, nada por aquí. Si yo parto el pan por la mitad, así, aquí está. Fíjate lo que sale por ahí. ¿Qué es lo que sale por ahí? Abre el billete, por favor, porque a lo mejor todos podéis pensar, claro, el mago es que tiene un horno y fabrica panes con billetes de 5 con la firma. Pero tiene tu firma. Oye, un fuerte aplauso para ella. Ahora sí, gracias. Muchas gracias.